Amén. Bien. Pues como decía Carolyn, vamos a continuar hoy con el estudio de la armadura de Dios. ¿Puedes poner la primera diapositiva, Fabio, por favor? Vamos a ir de una vez al grano porque el tiempo apremia. ¿Sí? Vestidos de toda la armadura de Dios. Efesios, como lo indicó Tony la semana pasada en el capítulo 6, versículos 10 al 20, nos habla Pablo de tomar la armadura de Dios. Es el último capítulo de la carta de Pablo a los Efesios y en los versículos 10 al 20 nos anima a permanecer firmes en el Señor. Él sabía que como cristianos nos enfrentamos a una guerra espiritual intensa y debemos estar preparados. ¿Debes estar preparado o no? Amén. Amén. Nosotros los cristianos siempre debemos estar preparados. Amén. ¿Para qué? Para el combate, hermanos. Somos soldados de Cristo. Un soldado siempre está preparado para el combate. Amén. Además nos enfrentamos a una guerra espiritual, no es una guerra cuerpo a cuerpo, hermanos. Tenemos que entender eso, tenemos que tenerlo claro y conciso, de que nuestra guerra es espiritual. Las guerras que tú tienes naturales son la pelea que tú tienes ahí cuerpo a cuerpo, ¿verdad? Pero Dios aquí, Pablo, nos habla de las guerras que tú tienes espirituales, porque siempre dice que el enemigo está a la espera, siempre está a la acechanza, ¿verdad? Y debemos estar preparados. Pablo habla sobre la armadura de Dios, las herramientas que Él da a sus hijos para que podamos vencer los ataques del diablo. Al vestirnos y usar la armadura de Dios efectiva, podremos hacer frente a todas las trampas del maligno y saldremos victoriosos. Veamos lo que nos dice Efesios 6, del 1 al 20, sobre la armadura de Dios, para qué sirve y cómo debemos usarla. Por lo demás, hermanos míos, pasamos a la siguiente, a ver si me funciona, ¿verdad? A ver, va. Bueno, pero vamos a dar gracias antes de continuar. Padre Santo, gracias te damos en este día, Señor. Gracias por el privilegio que nos das de estar una vez más en su casa. Padre, yo te pido que seas tú tomando el control, Señor, de este tiempo ahora, de la palabra, Señor, de mi mente, de mi corazón, para que pueda ser transmitida, Señor, a la iglesia, a la congregación. Padre, yo te pido que tú, Señor, ahora uses, Señor, todo lo que se ha preparado, Padre, para la edificación de tu pueblo, en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Y amén. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes celestiales espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios. ¿Toda qué? Toda la armadura de Dios. Para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estar firmes. Hermanos, si se entran en este versículo en esta tarde, en el versículo 14, dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hablé de él como debo hablar. Amén. Pone aquí el título, preparándonos para la batalla. Hermanos, los seguidores de Cristo tenemos una lucha. Pásame la siguiente, por favor. Los seguidores de Cristo tenemos una lucha contra el diablo que busca por todos los medios posibles apartarnos del camino recto. Por lo mismo necesitamos fortalecernos en el Señor para obtener la victoria en esa lucha espiritual. Lo primero es fortalecernos en el Señor. De Él viene nuestra fuerza. Esta llega cuando reconocemos que dependemos de Dios, le buscamos en oración, leemos su palabra y escuchamos su voz. Luego debemos vestirnos, tomar la armadura y ponérnosla.
Esto requiere iniciativa, una acción de nuestra parte y una decisión. No me enfrento con mis propias fuerzas, sino con las armas que Dios me ha dado. Es un acto de humildad y de confianza total en su poder y en su sabiduría. Jesús ya venció al diablo. La batalla final ya está ganada. Sin embargo, nos enfrentamos a batallas espirituales que cada día, y debemos hacerlo con las armas que Dios nos da. No con nuestro intelecto o con nuestras propias fuerzas físicas. Esta es una lucha espiritual. Y nuestro adversario, el diablo, es astuto e intentará desanimarnos en nuestro andar con Cristo. Usando bien las armas que Dios nos da, venceremos. Amén. Y el primer elemento importante de la armadura que Dios nos da es el cinto. ¿Puedes poner la 5, Fabio, por favor? Es el cinto de la verdad. Las partes de una armadura, no la otra, anterior. La 5, la 5, sí. La 6, perdón, la 6. La 6, perdón, la 6. Bueno, el cinto era una prenda muy necesaria para sujetar las ropas tan sueltas que usaba en aquella época, que se usaban en aquella época. Era indispensable en la disposición al combate, ya que en él se colocaba la espada. Y quiero que se fijen, en esta parte. Ahora sí cambió. Aquí quiero que se fijen aquí, ¿vale? El cinto es ancho y esta funda, nosotros le llamaríamos funda, ¿verdad? Es la vaina donde va metida la espada. Quiero que lo tengan bien presente, ¿vale? Dice, manténgase firme, el versículo 14, ceñidos con el cinturón de la verdad. El cinturón que llevaban los soldados era ancho y servía para mantener la túnica interior en su lugar, a la vez protegía y daba soporte al cuerpo. De esa misma forma, el cristiano debe conocer la verdad sobre quién es en Jesús y vivir una vida íntegra que honre su posición en Cristo. El diablo intentará engañarnos con sus mentiras para que fallemos, dudemos o comprometamos nuestra identidad. Debemos permanecer firmes en la verdad, que somos hijos de Dios. Amén. Transformados por Él y salvados de la muerte eterna. Nada ni nadie nos arrebatará de su mano. ¿Cómo usar el cinturón? Llena tu mente y tu corazón con la verdad de la palabra de Dios. Cultiva una amistad profunda con Dios a través de la oración. Fortalece tu espíritu cada día, alabando a Dios y pasando tiempo con Él. Vive una vida íntegra y verás que todas tus acciones tendrán una recompensa en el Señor. Ahora, es el primer elemento de la armadura que Pablo habla en Efesios, el cinto de la verdad. ¿Qué propósito cumpliría el cinto para un soldado romano? Quiero que por favor me pongas la diapositiva 10. Como hemos dicho antes, era ancho, ¿verdad? Dice, la túnica del soldado se sujetaba con un cinto del que se colgaba la espada y que le daba libertad de movimientos. Otros pueden que anden incómodos e indecisos. El cristiano se mueve con libertad y rapidez porque conoce la verdad. Cuando el apóstol Pablo describe la armadura de Dios, está hablando acerca de algo más que un simple conjunto de consejos útiles. Se está refiriendo a las defensas que Dios te da. Estas son claves para soportar los ataques de Satanás. Son herramientas infinitamente poderosas y disponibles para nosotros los cristianos. Lo primero que Pablo decide comenzar a escribir es un cinturón en esta palabra. ¿Por qué? Podía haber empezado con la espada, ¿verdad? Podía haber empezado con el espíritu, con la fe, ¿verdad? Con la armadura completa, pero no. Él empezó a hablar algo extraño, ¿verdad? El cinturón es conocido como cingulum o valteus. Tenía un rol primordial en la función de la armadura del soldado. Era el que sostenía la vaina, como lo he dicho antes. Y sin ella no se podía colocar la espada. Es imposible imaginar a un soldado listo y preparado para la guerra, pero sin su cinturón y por lo tanto sin su arma. Ahora dice el cinto de la verdad. ¿Qué es la verdad? Juan 17:7.
santificados en tu verdad. Tu palabra es verdad. Jesús, orando al Padre, da una clara y correcta definición de verdad. La palabra de Dios, la Santa Biblia, la Escritura, la palabra es verdad. Fue inspirada por Dios. La expresión griega traducida como es inspirada por Dios. Esa es la traducción griega de la palabra, inspirada por Dios. Literalmente significa que tiene el aliento de Dios. Tiene todas sus promesas, tiene todos sus mandamientos y palabras. Son simple y llanamente la verdad. Después de todo, nuestro Dios ha determinado quién lo impedirá. Y su mano extendida, ¿quién la hará retroceder? Si Dios dice algo, no hay fuerza que lo pueda detener. Y podemos estar seguros que lo que ha dicho se cumplirá. ¿Qué tiene que ver la verdad con el cinturón? Primero de Tesalonicenses 5:21. Dice, examinarlo todo y retener lo bueno. Como cristianos debemos examinar todas las cosas y luego solo retener lo bueno, la verdad, desechando todo lo demás. Si no estamos convencidos que nuestros principios y creencias son absolutamente verdades, ¿cómo podemos esperar cumplir esta parte de la palabra? ¿Verdad? ¿Cómo podemos si no tenemos si no estamos convencidos de lo que Dios nos dice en su palabra? Sería imposible, ¿verdad? Dice Proverbios 3, del 3 al 4. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Un cinturón rodea la cintura. Nos rodea nuestra convicción con la verdad, como afirma la escritura mencionada. La verdad debe estar a nuestro alrededor y escrita en nuestros corazones. Nuestra convicción debe ser total. La verdad debe estar escrita en nuestros corazones. O sea, la palabra debe estar escrita en nuestros corazones. El cinturón usado en el uniforme romano, como hemos aprendido, proporcionaba un lugar para colocar la espada del soldado. ¿Cuál es tu espada? Nuestra espada, la espada del Espíritu, probablemente necesita una vaina. La verdad es vital porque como el cinturón romano nos permite llevar la espada del Espíritu y usarla efectivamente. ¿Cuál es tu espada? Es la palabra. Esa es tu espada, ¿verdad? Cuando tú la sacas, eso permite que se use correctamente, ¿verdad? Eso mismo hacía el soldado romano con su espada cuando la necesitaba. Eso es lo que debemos hacer, hermanos. Usar nuestra espada, que es la palabra de Dios. Ahora, ¿qué otras lecciones podemos aprender de la analogía bíblica de tener nuestra cintura ceñida con un buen cinturón? ¿Saben lo que es una analogía? Es la relación de semejanzas entre cosas distintas. Eso es una analogía. Y eso era lo que utilizaba Pablo, basado en un versículo de Isaías. Dice, Lucas 12, 35, 37. Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrán a servirles. Pues de justicia se vistió como de una coraza, con yelmo de salvación en su cabeza. Tomó ropas de venganza por vestidura y se cubrió de celo como de manto. Cristo nos dijo siempre estar atentos y observar las señales de su regreso, de su amo. Primera de Pedro 1:13 dice, por tanto ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Pedro usó una interesante analogía: ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Esto implica alistar la vestimenta para estar listos y partir cuando sea necesario. La Nueva Versión Internacional traduce esta parte como prepara tu mente para la acción.
Prepara tu mente para la acción. Eres un soldado de Cristo, ¿cierto? ¿Qué hace un soldado? Se prepara para la guerra. Se viste para la guerra, ¿verdad? Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El mundo en el que vivimos nos enseña que la verdad es lo que hacemos, ¿verdad? Valga la redundancia. El mundo nos enseña que la verdad es lo que hacemos, que el bien y mal son relativos, ¿sí o no? Y que no hay absolutos, solo opiniones igualmente válidas. ¿Sí me han entendido? El mundo nos enseña que la verdad es lo que hacemos y que el bien y el mal son relativos, ¿sí? Y que no hay absolutos, según la naturaleza allá afuera. Pero ¿qué nos enseña Dios? ¿Qué nos enseña la Biblia? Todo lo contrario, ¿verdad? Que la verdad es la palabra de Dios, que el bien y el mal están definidos, ¿sí o no? ¿Están definidos o no? Están definidos por Él, ¿sí o no? Y que no hay absolutos. Solo Él. Solo Él. ¿Sí o no? Que no pueden ser influenciados por opiniones de nadie. También nos enseña, ¿cierto? Absoluto. Pablo escribió a los romanos diciéndoles: no se conformen a este mundo. En parte ello significa no ser partícipes de un sistema de creencias que dice que la verdad es absoluta o es un mito. Como cristianos sabemos que hay verdades y que son absolutas, ¿sí o no? Amén. Segunda de Timoteo 2:5 dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Ahora, por un momento quiero que usted se imagine un cinturón. ¿Todos tenemos cinturón? Sí, casi todos usamos un cinturón, ¿verdad? ¿Usted se ha imaginado un cinturón cortado? O sea, un cinturón que no te llegue, un cinturón que no te sirva. Cinturón que no sirve, ¿cierto? Que no vale para nada, ¿no? Un cinturón al que le corta un trocito, ya no nos sirve, ¿cierto? Ahora imagine una vida. Ya se imaginó ese cinturón, ¿no? Cinturón que no te sirve, que está cortado, que el ¿cómo se llama? El pasador no te llega, ¿no? Pues ahora imagínate una vida así, que no te llegue el cinturón, que no te cubra la armadura de Dios, que no te puedas ceñir ese cinturón, que no lo puedas adaptar a la palabra de Dios. ¿Me están entendiendo, hermanos, esta tarde? ¿Me están entendiendo? Puede que no parezca una gran cosa, ¿verdad? Si tu cinturón no te sirve, lo puedes tirar, cogerte otro que te sirva. Pero estamos hablando de un cinturón que es la armadura de Dios. Ese cinturón te tiene que servir. A ese cinturón le tienes que dar una buena utilidad. Ese cinturón lleva la vaina, que es la palabra de Dios, donde vas a guardar la palabra de Dios. Y la tienes que atesorar en tu corazón. ¿Me siguen? ¿Qué importa? Un par de puntos menores, ¿verdad? Que no te llegue el cinturón, de las cuales no esté muy seguro. Pero ellos lo son todo. Tratar de vivir el camino de Dios sin creer totalmente en su validez es como tratar de sostener la espada en el cinturón que no está completo y es inútil. Nuestra confianza en Dios y su palabra deben ser sólidas, sin fracturas, o nos encontraremos sin armas. No importa cuán efectivo sea el resto de nuestra armadura. Sin nuestra espada somos inútiles. Necesitamos desmenuzar correctamente la palabra de verdad para saber en qué creemos y por qué. Ahora yo te pregunto, ¿qué tan seguro está tu cinturón? ¿Qué tan seguro está tu cinturón? Hermanos, les estoy preguntando, ¿qué tan seguro está tu cinturón? ¿Qué tan seguro está tu cinturón? Vamos a pasar al segundo aspecto. El primero fue el cinturón de verdad y vamos a pasar al de la coraza. Diapositiva 7. La coraza era la parte de la armadura que protegía el tronco del soldado, o es la parte de la armadura que protege el tronco del soldado.
Se hacía en algunas ocasiones se hacía de cuero, endurecido, pero la mayoría se hacían de metal. Cuero endurecido, que para pasar un cuero endurecido es tremendo, pero en su mayoría se hacían de metal. La coraza, la otra pieza de la armadura romana, era totalmente metálica, y algunas de cuero era pesada y muy visible, cubría todo el torso, era fundamental para la protección del soldado. Ahora, ¿qué aplicación se puede hacer para el luchador creyente? ¿Qué aplicación creen ustedes que se puede hacer para nosotros con esta coraza? Cuando una persona se convierte, es justificada ante Dios, ¿verdad? No como consecuencia de lo que hace, o sea, no por sus obras, sino de su fe en la obra, sino en la obra y en la persona de Jesús, ¿verdad? Lo dice Romanos 3, 24, 26. Y esta justicia divina debe mostrarse en su vida personal. La coraza protegía el corazón, centro de los sentimientos y de la voluntad. Amar a Dios, hacer lo que le agrada, ser íntegro con nuestros semejantes, proporciona una buena conciencia ante Dios y ante los hombres. Entonces, los intentos de Satanás para acusar al creyente serán sin efecto. Ahora, la coraza iba enganchada al cinturón, o sea, era una pieza fundamental, y protegía órganos vitales. Una herida en el pecho puede ser mortal, ¿verdad? Y por eso el soldado debe cubrirlo. Asimismo, debemos vestirnos con la justicia de Dios que tenemos a través de Jesús. Somos justificados por nuestra fe en Cristo, lo dice Romanos 5, del 1 al 3. La batalla contra las tentaciones y el pecado no la ganamos por nuestra propia justicia, la ganamos recordando quiénes somos en Jesús y manteniéndonos firmes en esa realidad. Ahora, aquí yo quiero explicarles algo. ¿Por qué? ¿Me pone la diapositiva 4, Fabio, por favor? ¿Por qué Pablo utiliza este lenguaje? ¿Por qué Pablo, estando en una prisión en Roma, porque Pablo toma la simbología, o sea, el contexto de un versículo de Isaías y lo transforma en estos versículos? Recuérdense que Pablo estaba preso en Roma, ¿vale? Entonces dice, las partes de una armadura y su función. Por ese entonces el apóstol Pablo estaba siempre encadenado a la muñeca de un soldado romano. Noche y día estaba allí con él, asegurándose de que no se escapaba. Cuando estaba escribiendo la armadura del soldado, le sugirió toda una alegoría. ¿Ves? No es coincidencia. Él estaba encadenado a un soldado romano día y noche, y ahí le vino el pensamiento para la ilustración de la que estamos hablando hoy. Yo creo que en una cárcel, al lado de un soldado, lo que menos tiene es tu imaginación, ¿verdad? Lo que menos tiene uno es imaginación. Estás en una cárcel, las 5, estás en una cárcel día y noche con un hombre ahí. Imagínate para ir al baño, o sea, para tantas cosas, ¿verdad? Y recibe esta revelación de Dios. Oh, mira, el cinto. Mira cómo podemos ceñir nuestros lomos. Mira todo el contexto, mira todo lo que sacó, toda la ilustración que sacó, y encima se va a la coraza. Las partes de una armadura. Quiero hablarles de las partes de una armadura completa. Esta es una armadura completa. Esta es la armadura completa de un soldado romano. Hoy vamos a hablar del cinto y vamos a hablar de la coraza, pero ya los posteriores viernes nos hablarán del resto de las partes de la armadura de Dios. Entonces, el cinto, que es lo que estamos hablando hoy, la coraza, que en este caso es de metal, la espada, el calzado, el escudo y el yelmo. Y cada uno tiene su simbología. Pero bueno, eso cada uno, cuando le toque explicarlo, lo explicará, ¿vale? Vamos a continuar. Dice, cuando Dios nos mira, Él ve a Jesús en nosotros. Nosotros también debemos enfocarnos en la obra de Dios en nuestra vida. Mantener nuestros ojos puestos en Jesús, no en nuestro pasado sin Él, en nuestras emociones o en los errores cometidos. No vale la pena. ¿Cómo usar la coraza? Recuerda tu identidad en Cristo, que gracias a Él has sido justificado y perteneces a Dios por la eternidad.
No creas las acusaciones del enemigo cuando trae a tu mente los pecados del pasado, como si se te definieran tu presente. No, ya estás en Cristo, ya eres una nueva criatura, ya lo que pasó, pasó, pero es que, claro, nosotros somos expertos en traer el pasado muchas veces a nuestras vidas. El pasado es pasado, hermano. No permitas que el enemigo haga eso. No permitas que el enemigo te traiga otra vez tu pasado. No bajes otra vez a las profundidades del océano a sacar lo que Dios tiene allí guardado. No, déjalo ahí. Porque el enemigo es astuto, lo hemos leído antes. Y él va a intentar por todos los medios evitar que tú cumplas el propósito en Dios. Recuerda tu identidad en Cristo. Es importante, recuerda tu identidad en Cristo. ¿Quién eres en Cristo? Como dijimos antes, la coraza, me pone la diapositiva 7 por favor, la coraza de justicia es el segundo elemento de la armadura que Pablo nos describe en el libro de Efesios. ¿Se acuerdan los que estudian la palabra, los que tienen poco de conocimiento, para los que no la explicamos? En el primer libro de Reyes, en el capítulo 16, hay una historia con el rey Acab, ¿os acordáis? Él va a la guerra, ¿sí? Con el rey Josafat. ¿Os acordáis de esa historia? ¿Sí? Acab se disfraza, no se pone las vestiduras reales. Josafat sí. ¿Vale? Acab creyendo burlar a sus enemigos. Hermanos, pero hay una mano divina de la cual tú no te puedes librar, de la cual no te puedes escapar. Llena de amor, llena de misericordia. Cuando haces lo correcto en sus planes y estás dentro del plan de Dios. Pero acá no. Y cuando ya se iba, con coraza, vestido y todo, cuando ya se iba del campo de batalla, alguien lanzó una flecha, lanzó un dardo y le llegó y lo mató. Con coraza. ¿Qué quiero decir con esto? Que de Dios no te puedes burlar. O sea, Acab intentó burlarse de Dios. Llevaba la armadura, pero Dios había determinado que él moriría. Dios había profetizado que Acab moriría en la batalla descrita en el primer libro de Reyes, capítulo 22. Por lo tanto, Acab decidió disfrazarse, mientras que su aliado, el rey Josafat de Judá, sí vistió las ropas reales. El rey Acab murió debido a que una flecha se incrustó justo en un espacio desprotegido de su armadura. ¿Habrá sido la justicia divina la que lo permitió? Hermanos, llevar la armadura no te va a proteger de lo que has hecho, de las acciones, de los actos. No te puedes poner una coraza para ir a pecar. O sea, no son relativos. Te tienes que poner la coraza de la armadura que Dios nos está hablando para ir a pelear allá afuera por el enemigo, para ir a pelear allá afuera para ti, para ganar una batalla, para ganar una guerra, para ganar una familia. De eso nos está hablando esta armadura. ¿Sí? ¿Me están entendiendo? Ceñidos con la justicia. Supóngase un momento que se enfrenta a una guerra con Satanás ahora mismo. Imagínese la que quiera, hermano. Imagínese. O si estás en una guerra, te invito a que sigas luchando, a que te pongas la armadura. Hermano, si la guerra aprieta, y el puño de tu espada también, y levantas el escudo para protegerme, y las armas te vienen y te golpean con furia, y te vienen y te golpean con furia. Tienes demasiados flancos abiertos y demasiados flancos por cubrir. De repente ve como una espada que saca a tu oponente, golpea contra tu escudo
o contra tu coraza. Y esa espada dice resimba, ¿no? Simba. Estás protegido, hermanos. Está protegido contra las acechanzas del enemigo, contra los ataques del enemigo, y pueden venir y golpearte, pero estás protegido. Estás en el camino perfecto, en el lugar perfecto. La coraza era un elemento esencial de la armadura del soldado romano. Le proporcionaba protección al torso, la parte del cuerpo que contiene órganos vitales como el corazón y los pulmones, entre otros. Un soldado sin coraza iba a la muerte segura. No vayas a una muerte segura, no vayas a pelear contra el enemigo sin coraza, ya que cualquier ataque podía resultar fatal, pero en una coraza resistente los mismos ataques eran poco efectivos e inútiles, ya que los golpes simplemente rebotaban en su superficie. ¿Por qué se compara la justicia con un elemento protector como la coraza? Proverbios 11:4. No aprovecharán las riquezas en el día de la ira, mas la justicia librará de la muerte. Sin justicia nos exponemos a una muerte cierta. La justicia, equivalente a una coraza, contrarresta los letales ataques de nuestros enemigos. ¿Qué es la justicia? Salmo 119, 172. Hablará mi lengua tus dichos, porque todos tus mandamientos son justicia. Primera de Juan 3:4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Primera de Corintios 15:34. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. Algunos no conocen a Dios, por vergüenza vuestra lo digo. Ser justos es hacer lo correcto ante los ojos de Dios. Los mandamientos de Dios son justicia. Por el contrario, el quebrantamiento de la ley es pecado, y el pecado es lo opuesto a la justicia. Por lo tanto, ser justos es obedecer las leyes de amor de Dios. Ahora, ¿qué nos aparta de Dios y nos aleja de su protección? Isaías 59, 1 y 2 dice: He aquí que no se ha cortado la mano del Eterno para salvar, ni se ha grabado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestro pecado ha hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Las iniquidades y los pecados son acciones y pensamientos que van en contra de la ley de Dios, debido a que están en conflicto con el camino de Dios y son dañinos para nosotros y para los demás. Nuestro justo y perfecto Dios no se relaciona con aquellos que decidan tomar el camino del pecado y la maldad. Quienes lo hacen se apartan de Dios y de su protección. Es interesante destacar que en este mismo capítulo Isaías menciona que Dios se viste de justicia como si fuese una coraza en Isaías 59, 17. El ejemplo que inspiró a Pablo a usar esta analogía. ¿Qué tipo de justicia deberíamos ceñirnos? Isaías 64, 6. Si bien todos nosotros somos como suciedad y toda nuestra justicia como trapos de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. La justicia que puede librarnos de la muerte, pero ¿de qué justicia estamos hablando? La escritura de más arriba nos declara que nuestra justicia individual es comparable a trapos de inmundicia. Y si lo que ustedes buscan es protegerse a sí mismos de la muerte, esos trapos de inmundicia forman una coraza deplorable e inservible. Jeremías 23:6. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado, y este será su nombre con el cual le llamarán Eterno, justicia nuestra. También repase más escrituras que nos hablan al respecto, como Job 36:3, Salmo 58:8, Salmo 23:3, Salmo 24:5 y 71:16, que muestran que la verdadera justicia proviene de Dios. Es la justicia del Eterno, no la nuestra, la que debe servirnos como coraza y nuestra defensa contra Satanás. ¿Qué otra característica usa Pablo para comparar la coraza? Primera de Tesalonicenses 5:8. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, y habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Nosotros que debemos vestirnos con corazas de fe y de amor. Nosotros. La fe y el amor también protegen nuestros corazones. Es interesante estudiar cómo la fe y el amor
se relacionan con la justicia. La fe trabaja a través del amor, según Gálatas 5:6. Y por su fe, la que mostró Jesús al obedecer la voluntad de Dios, y Abraham, que fue contado como justo. Esa es la fe. La fe es la motivación interna, y el amor expresado en nuestros actos constituyen la perfecta justicia. En primer libro de Tesalonicenses 5:8 lo puedes comprobar. ¿Cómo se usa la coraza de justicia? Efesios 6:13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiéndolo acabado todo esto, estar firmes. Nuestro hermano Tony nos lo explicó, lo del día malo, la semana pasada. Ahora sabemos lo que es la coraza de justicia. Pablo nos ordena tomar toda la armadura de Dios. Pero la pregunta es, ¿cómo? ¿Cómo tomamos toda la armadura de Dios? Si realiza un profundo estudio, hermanos, sobre las escrituras relacionadas con justicia, encontrarás 301 versículos en la concordancia de la Nueva Reina Valera que nos hablan de justicia. 301 versículos. Descubrirá que en la Biblia los siervos de Dios que fueron justos lograron esa justicia por seguir el camino eterno. Aunque parezca una afirmación muy generalizada, la única manera de defendernos con la justicia divina es apegarnos a la letra y al Espíritu de Dios. Una vez que nos hemos puesto la coraza de justicia, debemos asegurarnos de no quitárnoslas. En Ezequiel 33:13 dice, muestra que ceñirse en la justicia no es un evento único, sino más bien un proceso que puede tomar toda la vida. Un día la guerra que está librando habrá terminado, y cuando así sea, veremos el cumplimiento de lo que te has prometido, y el efecto de la justicia será paz, y la labor de la justicia reposo y seguridad para siempre. Lo dice Isaías 32:17. Al vivir el camino de Dios con fe y mantenernos lejos de Satanás, encontraremos la paz, la tranquilidad y la seguridad por siempre, porque nos espera un camino glorioso en la eternidad. Amén. Nos ponemos en pie. Padre Santo, gracias yo te doy en esta tarde, Señor. Gracias por el tiempo, Señor, que hemos compartido tu palabra. Yo te pido que este estudio, Señor, haga, Señor, huella en el corazón de mis hermanos, Señor. Que nos podamos ceñir el cinto de la fe, Señor, de la verdad, Señor. Y nos podamos poner la coraza, Señor, impenetrable, Señor. Que ningún dardo del enemigo, Señor, pueda venir, Señor, a dañarnos, Señor, que pueda venir a lastimarnos, Padre. Señor, yo pongo este tiempo en tus manos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.